Guztiei mesedez, txalo handi bat. Adelante. Donde queráis. Gonzalo, si te parece. Y Javier, quizás en este de aquí también. Mejor. Bienvenidos los tres. Muchas gracias por vuestra participación. Para comenzar este debate, me gustaría, de alguna forma, os voy a tutear, si me lo permitís. Claro, me gustaría, de alguna forma, plantearos la pregunta que también es el enunciado, ¿no?, de alguna de estas preguntas que se plantean en las jornadas, y es que ¿creéis que es la internacionalización, lo diré, la internacionalización, el ingrediente estrella que requieren las empresas del Estado, de España, vascas también, Gonzalo? Bien, en los últimos tiempos la internacionalización ha sido absolutamente necesaria porque la demanda interna se ha caído brutalmente. Entonces, o te internacionalizabas o prácticamente la empresa desaparecía o lo pasaba muy mal. No obstante, la internacionalización no es, mira, como el mercado interior me va mal, voy y gano dinero en el exterior. No, tienes que conocer muchas teclas en las que tocar. Oye, si te vas a los países de Europa del Este, esto no queda muy bien decirlo, pero la realidad tienes que aprender a quién sobornar. Si vas a América Latina, tienes que aprender a quién incentivar, por no decir otra palabra. Y te cuesta un tiempo conocer el mercado y te cuesta un tiempo conocer cómo funcionan las instituciones. Entonces, yo me acuerdo, no de los últimos tiempos, pero sí de la etapa del boom inmobiliario, cuando las empresas iban fuera, que cogían y decían, no, mira, acabo de conocer en Polonia al primo del ministro, que es de toda confianza, lo conocí ayer, y me va a proporcionar unos terrenos agrícolas que pasado mañana van a ser residenciales y aquí me forro. La misma historia era Brasil, la misma historia. Bueno, pues esos terrenos continúan siendo agrícolas. O alguna empresa que operó y lo digo bien, operó en Budapest, que tuvo que sobornar 2 veces, porque la primera vez no sobornó bien. Entonces, ya sea por conocimiento de mercado, ya sea por saber cómo funcionan las instituciones, ya sea por tener buenas relaciones, etcétera, 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 tú coges y no puedes hacer como han hecho bastantes empresas españolas, me voy al exterior a ver qué me pasa. ¿Sabes aquel vente para Alemania, Pepe? Es vente para el extranjero, empresa, que el extranjero es tuyo y te va a ir magníficamente. No, estamos en el País Vasco y en el País Vasco tienen una tradición que no tienen el resto de España. Porque ya aquí se deriva una gran parte de la industria de la acería, la máquina herramienta, y si cogemos y miramos la cuota de exportaciones del País Vasco respecto a la cuota de exportaciones de España, está entre 7 y 8 puntos superior. Y sobre todo el País Vasco siempre ha mirado mucho más al extranjero de que, por ejemplo, puede mirar a Andalucía, incluso la Comunidad de Madrid, y más o menos al nivel un poquito menos de Cataluña. Pero sobre todo, la internacionalización es un aspecto muy positivo y a mí me da la impresión de que las empresas han aprendido la lección. Y cuando están conociendo, como han conocido en los últimos tiempos, los mercados exteriores, saben que no han de volver a centrarse en el mercado interior, sino que el mundo es suyo y, por lo tanto, en este caso, esas exportaciones van a ser para muchos años. Y después un aspecto muy importante, que si queréis, luego entramos, ¿no? El País Vasco principalmente ha centrado en la exportación de bienes, de producto. Le queda un planteamiento a hacer, le queda un proyecto de futuro a realizar, que es centrarse en la exportación de servicio. Porque cada vez, aunque aquí hay mucho antiguo en España que dice lo que hemos de hacer sobre todo es fabricar, porque fabricar es donde está lo mejor, lo mejor, lo mejor. No, los países emergentes principalmente son industriales. Los grandes países de Europa, incluso Estados Unidos, son principalmente países de servicios. Y el que es el País Vasco, sin olvidar su tradición industrial, lo que ha de centrarse, y en el futuro mucho más, es en la exportación de servicios. David. Sí, pues yo sí creo que es importante distinguir exportación de internacionalización, que son 2 conceptos que en ocasiones tratamos de forma similar y no es tal. Es verdad que la gran sorpresa positiva de la economía española en durante la crisis ha sido la capacidad de exportación que hemos tenido. Hemos ganado cuota en el comercio mundial, si excluimos petróleo, evidentemente, en unas exportaciones, como muy bien señalaba Gonzalo, que no solo han sido cuestión de bienes, también de servicios, de consultoría, por ejemplo,
Como digo, hemos tenido una ganancia de exportaciones que en cierto modo ha sido gracias al proceso de internacionalización. El proceso de internacionalización es que nuestras compañías se complicaron la vida, si me permiten la forma de expresarlo así, se complicaron la vida durante el boom, durante la expansión económica, optaron por invertir en otros países, que es el proceso de internacionalización. La internacionalización no genera PIB, lo que genera PIB son las exportaciones. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué hemos exportado más? Porque nos hemos internacionalizado. Es decir, claro que se puede exportar desde el País Vasco y se puede conseguir un contrato en Perú, pero si no tenemos allí una presencia física, si no nos hemos internacionalizado, pues es más complicado. ¿Se puede exportar a Nueva Zelanda? Sí, pero es más fácil hacerlo si nuestra compañía se ha ido allí. Claro, internacionalizarse, como digo, es la vía para incrementar las exportaciones, pero genera inconvenientes, ¿no? Y uno de los inconvenientes, y lo hemos vivido en los últimos meses, nosotros en nuestra función de asesoramiento lo hemos comprobado, hoy Inditex, que ha publicado los resultados, pues también lo ha dicho, y es el impacto negativo de la variabilidad de los tipos de cambio, ¿no? Como digo, internacionalizarse está muy bien, es la vía de incrementar las exportaciones, pero implica tener un riesgo nuevo, y ese riesgo es la variabilidad de los tipos de cambio. Evidentemente también el riesgo país, como COFAS sabe, como Miguel ha expuesto muy bien, es verdad, cuando uno se va a Perú, a Colombia o a Indonesia, tiene que saber cuál es el riesgo país, pero insisto, en esa variabilidad de las monedas, por ejemplo, y también se ha comentado Javier en la conferencia inicial, la parte, no sé si decir negativa, del último año ha sido, oye, pues nos damos cuenta de que el real brasileño es mucho más volátil de lo que podíamos pensar, o nos damos cuenta de que el peso mexicano pues puede fluctuar un más menos 15%. Cuidado, un más menos 15% es mi margen comercial. Por lo tanto, está muy bien internacionalizarse, es la palanca para crecer las exportaciones, pero tiene implicaciones negativas. Y una la hemos visto en los últimos años y es el impacto negativo de la depreciación de los tipos de cambio y que eso pues obliga a tener una gestión financiera pues diferente o con un componente adicional, como digo, detección, medición y cobertura, por ejemplo, de los riesgos de tipo de cambio. No sé, a pie de obra, ¿cuál es tu sensación, Javier? Sí, bueno, yo comparto con ellos, ¿no? Básicamente. En realidad lo que sucede es que vivimos, y es una evidencia, en un mundo cada día más abierto y global. Entonces, yo creo que internacionalizarte en la mayoría de los casos, salvo alguna gloriosa excepción, es que no te queda otro remedio. O sea, tu competencia se está internacionalizando, tu mercado se está internacionalizando. Entonces, es el camino que la empresa, es el devenir del mundo, el camino en el que la empresa está yendo, ¿no? Últimamente, en los últimos años han sido tan fuertes y dramáticos la caída de la demanda local que además las empresas han tenido que hacer un esfuerzo extra. Pero en los años que vienen por delante la empresa yo creo que no le queda más remedio que internacionalizarse. ¿A qué nivel? Pues depende del tipo de empresa, depende del producto. Aquí es muy difícil generalizar. Hay quien le bastará a los mercados más cercanos, hay quien le hace falta implantarse en un país emergente porque está haciendo algo más de consumo y necesita unos costos de producción más baratos. Bueno, depende. Pero sí, sin duda yo creo que la internacionalización está aquí, no solo por necesidad, por falta de demanda interna, sino está aquí para quedarse y nos toca adaptarnos. ¿Hablábamos? Sí, yo te pediría hacer una precisión. A ver, David, yo considero que si no hay internacionalización, no hay exportación. Tú tienes que conocer un mercado para exportar y por lo tanto te tienes que internacionalizar. Internacionalizar no significa necesariamente que tienes que poner una fábrica en otro país, sino que tienes que conocer al mercado donde vas, las características, las cualidades y a partir de ahí puedes estar exportando en garantías. Y a la vez, si tú te internacionalizas, también puedes optar por producir desde ese país. Pero es muy difícil y prácticamente es absolutamente quimero, una quimera, y es intentar exportar si no te has internacionalizado. Entendiendo como internacionalización puede ser tener una persona, dos en otro país. Otro aspecto, cuando tú juegas en un mercado internacional, lo que tienes que saber, y esto es una cosa que mucho directivo español no sabe, es macroeconomía. Y es indiscutible que lo tienes que saber. Y tienes que saber qué le va a pasar o qué puede pasar con los países emergentes. Aquí hay una cosa que en los últimos años yo he notado mucho en mis clases de macroeconomía. Es que el directivo coge y lo que piensa es, el año que viene será un poco similar a este año. No, en los países emergentes es muy diferente. Tú coges, uno va a Argentina, va a Brasil, va a diferentes países de América Latina y en la macroeconomía el directivo le da una gran importancia. Y le da una gran importancia por la sencilla razón que es extremadamente variable. Claro, yo, y si acaso ya continúo, después prepárense, porque los emergentes les va a ir
horroroso. Antes de entrar en los emergentes, Prepárense. yo me refiero porque esto creo que hay un poco de es decir, la internacionalización no genera PIB. Lo que genera PIB son las exportaciones. Ahora bien, si tú por proceso de tu proceso de internacionalización sirve para apalancar tus exportaciones, y la internacionalización y la generación de flujos de fuera sí que te permite repagar deuda. Es decir, por eso, un poco tal vez una explicación macroeconómica, ¿no? Pero que la internacionalización no sirve para generar PIB, aunque sí sirve para repagar deudas. Antes lo comentaba también Javier en el gráfico de evolución de deuda. Estamos viendo cómo las empresas están desapalancando porque están haciendo frente al pago de sus deudas con los recursos que están obteniendo allí fuera. Estáis hablando de exportación, ¿qué me decís del euro sobrevalorado? ¿Es necesaria una política monetaria más expansiva o qué os parece? Nosotros somos tremendamente heterodoxos y nosotros pensamos que sí. El tipo de cambio es una herramienta de política económica, también lo decía muy bien Miguel al principio. España ha ganado un 15% de competitividad durante la crisis. Ese 15% de ganancias de competitividad también lo conseguimos en la anterior crisis, la del 90 a 94, pero entonces se hizo devaluando la moneda y ahora ha sido devaluándonos nosotros, ¿no? El tipo de cambio, claro que es una herramienta de política económica que hay que utilizar, que tienen que utilizar los bancos centrales. Ya lo sé, que eso es la guerra de divisas y que para que tu moneda se deprecie otra se tiene que apreciar. Bueno, pues metámonos en esa batalla y nosotros sí que pensamos que el euro está sobrevalorado, que el Banco Central Europeo debe llevar a cabo políticas monetarias no convencionales para intentar reactivar la depreciación. ¿Y qué hacemos con Angela Merkel? A ver, yo estoy profundamente indignado. Yo digo, a ver, ¿qué pasa? Que aquí se hace una selección y dice, vamos a coger a los más tontos del país. Vale, y a ver, y entre ellos nombraremos presidente del Banco Central Europeo. Porque indignado. Ustedes no sé si se acuerdan de Trichet. Este era espectacular. Yo siempre digo que si Trichet hubiera sido alumno mío, le habría dicho, vuelve, no se tiemple, en la otra vida. Porque realmente, no sé si ustedes se acordarán en 2008, Estados Unidos, hay una crisis, ya se sabe, hay una crisis por el lado de la demanda, esa crisis por el lado de la demanda viene de que el mercado inmobiliario ha caído, al caer el mercado inmobiliario genera grandes agujeros en los bancos nadie se fía de nadie, desaparece la liquidez, pero el petróleo se convierte en activo refugio durante un tiempo y Trichet, con una actuación digna de mi suegro, es decir, un mecánico, con todo el respeto a mi suegro, pero coge y dice, como ha subido el petróleo, ha subido la inflación, yo subo los tipos de interés. Y mientras Estados Unidos los iba bajando, nosotros en 2008 los tenemos al 4,25 y el Euribor al 5,625. Espectacular. Y para despedirse, también lo subió del 1 al 1,5. Pero para lo que les afecta a ustedes, a ver, miren, reglas sencillas, ¿de acuerdo? Los tipos de cambio más complicados, pero vamos a hacer una regla sencilla. Normalmente los países que van bien les dan premio, y a los países que van bien les dan premio y aprecian su moneda. Los países que van mal les penalizan y deprecian su moneda, ¿de acuerdo? Entre 2001 y 2007, ¿quién va mejor? Estados Unidos que Europa. Y entonces, ¿alguien me explica por qué el euro dobla el valor respecto al dólar? ¿Por qué si en el 2001 el mínimo está en 0,81, en el 2007 el máximo está en 1,60? Si Europa va peor que Estados Unidos. Sí, porque hay unos alemanes, el Bundesbank, influencia Trichet y compañía, que ven por todos lados inflación, todo es inflación, y hay un gran peligro. Ahora, yo es que me indigno con la empresa económica, me indigno con los pelotas. ¡Oh, Draghi! ¡Qué bien! Pero, ¿qué bien de qué? Si Estados Unidos hace 6 años que está dándole a la máquina de hacer dinero, ¿quién ve la inflación? Nadie la ve en Estados Unidos. Que la Reserva Federal, que compran bonos desde hace muchos años. El otro día todo el mundo aplaudiendo. ¡Ey! Que ha bajado los tipos de interés al 0,15. Un efecto bestial, ¿eh? 2. Que lanzará 400.000 millones de euros. Sí, ya lanzó 1 billón de euros que fueron a los bancos a hacer un negocio para comprar, para no que llegara al crédito a las empresas, no para que llegara al crédito a las familias, sino para sanear a los bancos con el dinero de todos. Bueno, y estas son las grandes medidas de Draghi. Yo me acuerdo del Banco de Japón. El Banco de Japón, que es el precursor del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo no es el descendiente del Bundesbank, es del Banco de Japón, porque lo hace tan mal como él. Cuando llega la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera
En Japón se explota en el 90, la inmobiliaria en el 91. Y el Banco de Japón dice, bueno, esto de que caiga el precio de la vivienda será temporal. Ahora ha caído, los bancos tienen un agujero, volverá a subir, porque son optimistas en la vida, y el agujero descenderá, y el agujero se irá solo. Cogían y echaban dinero por un lado y esterilizaban, es decir, lo sacaban por otro. Y Japón ha sido el único país que ha ido muy mal, y su moneda se apreciaba, porque sobre todo que la inflación no superara el 1%. Entonces, al final, lo hicieron tan sumamente mal que llegaron en el 98 a la deflación. Entonces, ahora, para sorpresa, el Banco Central Europeo nos dice, hay peligro de deflación, ¡premio Nobel! Es que es absolutamente inesperado esta decisión, esta observación. Por favor, miren, dicen, desde Alemania dicen que somos pecadores, que realmente hemos hecho grandes cosas, malas, muy malas. Por mucho que hayamos pecado, no nos merecemos esto, ¿eh? Javier. Yo es que voy a hablar más desde el lado de la empresa. Me hubiera gustado tener, mi profesor de macroeconomía era mucho menos interesante. No, interesante. Hombre, desde el lado de la empresa, un euro tan fuerte, pensando en la exportación, es un infierno. O sea, tener un euro a 1,30 y tantos, 1,40, pues es una dificultad enorme. Cuando ves la evolución de los tipos de cambio el año pasado, es que el euro se reevaluó con respecto a todas las monedas del mundo, a todas. Entonces, joder, no tiene sentido, ¿no? Somos los más tontos del mundo. Somos los más tontos. Y luego es que efectivamente esto es una ecuación que tiene dos partes, y entonces en la otra parte siempre hay uno más listo. Entonces vamos a devaluar, o vamos devaluando poco a poco, que algo falta, bueno, devaluar, bajar un poco el valor, que es lo mismo, ¿no? Que falta nos hace, pero ¿contra quién? Contra los chinos, ya están devaluando. Contra los americanos, está. ¿Quién se va a dejar? Nosotros tardamos mucho en decidir, y además parece que no estamos convencidos, ¿no? Pero desde luego para la empresa yo creo que es una dificultad tremenda. Sí, yo no sé si se apreciará. El dólar y la libra deben de tender a apreciarse, porque allí es muy posible que el Banco de Inglaterra sea el primero en elevar los tipos de interés, y la Reserva Federal está desmontando esa política monetaria no convencional, que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, Gonzalo, yo no me aclaro muy bien si estás a favor o no de las medidas del BCE. Creo que estás a favor, pero lo habéis hecho antes, ¿no? Entiendo. Mira, tú tienes armas, ¿no? Entonces puedes tirar con una escopeta, con una ametralladora o con un cañón, ¿vale? El Banco Central Europeo tira con perdigones. Por eso, que tú hubieras hecho más. Lo que Hombre, ha hecho el por BCE supuesto, más pero hubiera hecho más hace 6 años. Entonces estamos de acuerdo. Hace 6 años. ¿Qué es lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos con unos resultados? Antes se ponía también la evolución de la tasa de paro. Es verdad que la tasa de paro en Estados Unidos está baja, es verdad que la economía americana crece al 2,5%. Por muchos motivos, yo creo que hay que tomar nota de cómo lo está haciendo Estados Unidos. En cierto modo, porque ahí no se equivocaron. Pero David, lo está haciendo como dice el manual primero de teoría económica. Y también porque tiene otro elemento que es diferencial y que tiene mucho que ver con esta crisis, y es que el grado de financiación bancaria es muy inferior al que aquí tenemos. Al final, en Europa seguimos dependiendo en exceso de la financiación bancaria. El liberal Bush, el tontito, tontito, si este es tontito, imaginaros nosotros, el tontito Bush, lo entiende. Dice, oye, esto va a coger y va a generar que los bancos estén horrorosos, no van a dar crédito, nacionalizo 200 bancos. Esto lo meten en el 2008. No solo gastan capital, una billonada de dinero y nosotros aquí disimulamos. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas, Zapatero? Somos el mejor sistema financiero del mundo. Y se quedó tan tranquilo. Y nosotros en Europa hemos disimulado durante muchos años los agujeros de los bancos. Oye, las 400 cajas que hay en Alemania, ¿qué? ¿Cuántos agujeros tienen? Porque estas aún tienen en sus balances un montón de hipotecas subprime. Tienen los solares peores de España, son de ellas. Porque en definitiva son los que han concedido a nuestras cajas el crédito para comprar, para financiar esos solares. Y Alemania, que nunca quiere que sus cajas sean de alguna manera supervisadas por el Banco Central Europeo, tiene un problema significativo. Ni te explico Italia.
Francia también está. Sí, pero bueno, que más allá del nivel de solvencia de un sistema financiero... Hombre, es lo principal. No, yo creo que lo principal es que el 20% de la financiación de la economía estadounidense, solo el 20% es canal bancario y el 80% es mercado de capitales. Es decir, que en Estados Unidos es mucho más normal que una empresa acuda y emita un bono. Es mucho más normal que una empresa acuda a la bolsa y se financie vía acciones. Es decir, en Estados Unidos también hay restricción crediticia. Pero David, tú coge y una empresa que aquí emita un bono. Es que el mercado de bonos en 2009-2010 se ríe. ¿Sí? Se ríe cuando una empresa cogía y emitía bonos. No, porque aquí no estamos acostumbrados. No, hay un simplemente desarrollo... por desconfianza. No, porque no, aquí no estamos acostumbrados. No hay un mercado de capitales que favorezca o que haga fácil a una empresa emitir volúmenes pequeños. Se está desarrollando, ¿no? El MAP, el MAR. Eso es una reforma estructural que necesita Europa en general y España en particular. Y como digo, porque en Estados Unidos el crédito tampoco está creciendo. ¿Cómo se financian los proyectos de inversión? Se están financiando con recursos a los mercados de capitales que sí permiten, hay una redistribución de esa financiación, ¿no? Quiero decir que son muchas las claves y estaría bien hablar de por qué Estados Unidos está yendo bien, ¿no? Y a lo que íbamos, nosotros sí que defendemos que uno de los motivos por los que Estados Unidos está reduciendo su tasa de paro, también porque tiene un sector, Facebook, Twitter, Yahoo, Google, todo eso es Estados Unidos, ¿eh? Eso aquí no tenemos nada en Europa. Y lo que tiene que ver con biotecnología, es otro sector que está siendo bien dinámico en Estados Unidos, pues aquí en Europa no lo tenemos. Pero bueno, a lo que voy, que una parte importante, entendemos, de ese mejor comportamiento relativo de la economía estadounidense tiene que ver con una política monetaria no convencional que en nuestro modo de ver, está funcionando. Y que tarde, pero lo estamos consiguiendo. Y yo, para mí, Draghi, estoy totalmente en desacuerdo contigo. Menos mal que tenemos... Con Trichet puedo estar de acuerdo, pero menos mal que tenemos a Draghi. Para mí es una persona que sabe de qué van los mercados financieros, que sabe de qué va la política monetaria y que ha hecho una labor tremendamente útil, que ha sido convencer a los alemanes de que hay que estar pro crecimiento y no hay que estar pro inflación porque no existe. Me hubiese gustado estar en su pellejo y para mí, como digo, convencer a Alemania de que el Banco Central Europeo debe de entrar en el terreno no convencional y debe preocuparse por el crecimiento y no la inflación, es para quitarse el sombrero. A ver, perdona. Sí, no, muy breve. A ver, yo les pregunto a todos ustedes, dice, a ver, hay una crisis por falta de demanda. Viene alguien y te dice, la solución es reducir más la demanda. Esto se llama austeridad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues hay que ser muy listo, ¿no? No hay que ser doctora en física nuclear, como es la Angela Merkel. Ya sabes que te viene una crisis impresionante. Entonces, claro, aquí esto que ha hecho Europa es una cosa inaudita, inaudita. Estamos en un escenario en el que países que han aplicado la austeridad como Holanda, en el primer trimestre están decreciendo el 1%. Estamos en un escenario que Francia o deprecian el euro significativamente o le va a ir muy mal. Entonces, a partir de aquí, Europa es que no tiene un problema económico, Europa tiene un problema importantísimo de carácter político por las malas praxis que se han efectuado en Europa, porque desde Alemania lo que se ha buscado cambiar en el sur de Europa, pero en buena parte de la zona euro, es el modelo de sociedad. Se ha querido implantar a los países lo que ellos hicieron con las reformas de Schröder en el 2004 y que generaban una doble escala salarial. Alguien que les iba muy bien, que se ganaba muy bien la vida, y mucha gente que les iba muy mal, porque los empleos que eran los mini-jobs y que teóricamente iban a pasar, mini-jobs eran empleos de 15 horas a 400 euros cuando se crearon en su momento, y que iban a pasar a trabajos a tiempo completo, ha sucedido al contrario. Han sido trabajos a tiempo completo que han pasado a mini-jobs. Y Alemania, desde 1991 hasta 2013, no ha creado ni una sola hora de trabajo, lo ha repartido y ha bajado salarios. Claro, para esa política, que yo creo que desde Alemania sabían que no era adecuada, era una política intencionada y que ha hecho que, de alguna manera... En eso quería insistir yo. ¿Os parece que el modelo de crecimiento alemán, en el que nos miramos habitualmente, sobre todo también aquí en el País Vasco, en Euskadi, es un espejo en el que mirarse? ¿O? No, es un espejo al que de alguna manera romper. Porque es horror. Mira, en Alemania, durante los últimos 3 o 4 años, la prensa económica, todo el rato están hablando de la desigualdad salarial. Claro, pensad que en Alemania había 2,66 millones de personas que cobraban menos de 5 euros la hora, es decir, menos de la mitad de lo que le pagamos a una señora que limpia en España. En Alemania, gente que trabaja a tiempo completo
necesitan una ayuda social para sobrevivir. Entonces, aquí ha aparecido pues, un país con una doble situación. Yo no niego que el que esté trabajando en Audi le vaya muy bien, que el que trabaje en Mercedes también, que el que trabaje en Siemens muy bien, pero hay una desigualdad tremenda. Entonces, la principal condición que puso el SPD para formar parte del gobierno es el hecho de que los salarios mínimos fueran de 8,5 euros. Y el modelo alemán era un modelo basado en las exportaciones. Y además el modelo alemán era un modelo despreciativo, que se ha equivocado hoy mucho, porque dice, yo no voy a estar influenciado a Alemania porque los países del sur de Europa les vaya mal, porque creo que el futuro está en Asia, vaya tortas se van a pegar cuando vean qué va a pasar en Asia, el futuro está en Asia y como consecuencia del que el futuro está en Asia, voy a sustituir exportaciones al sur de Europa por exportaciones a Asia. No miraron bien los números, entre otras cosas porque Alemania exporta el 40% de la zona euro y el 60% al conjunto de la Unión Europea. Y en base a eso aplican un modelo que tiene que ver, que a mí me parece que es tremendo, porque ese modelo implica que tú tienes que tener países continuamente en crecimiento. ¿Qué pasa con los emergentes? A los emergentes les va muy bien, como también les iba muy bien en los 70, cuando la demanda de crédito en Europa no existe, y como no existe demanda de crédito, los capitales se desplazan a los emergentes, y en los emergentes ese crédito genera, por una parte, que haya en determinados países que se compren muchas viviendas, Colombia, Perú, Ecuador y sobre todo Brasil, y en otros países que haya mucho dinero para hacer diferentes actividades, como puede ser en los países del sudeste asiático, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ese dinero se va a retirar. Y lo tenemos clave de que una gran parte de lo que es la mejora económica española que viene desde septiembre del 2013 a la actualidad es el dinero de los emergentes hacia aquí. Y eso en España, hoy por hoy, está generando una burbuja de la deuda. Que el precio de la deuda haya subido prácticamente un 50%, el precio de los bonos a 10 años, desde lo que es el julio del 2013, es una barbaridad, es una auténtica pasada. Y eso es derivado de todo el dinero que ha venido aquí de los emergentes. Como comprar deuda en España en 2013 finales estaba muy bien, hoy en día ya prácticamente estamos casi en el momento de salir de la deuda española a 10 años. Volvemos a